Hola mis queridos, soy la abuela Esperanza. Tengo 78 años, y mi cabello blanco lleva consigo historias que muchos no creerían. Hoy, sentada aquí en mi patio en León, Guanajuato, México, con mi rosario entre las manos, quiero contarles algo muy personal. Las chicharras cantan en los árboles de guanábanas que rodean mi casa, y antes de que comencemos, quiero compartir con ustedes que estamos realizando un sorteo de 500 pesos para quienes vean este vídeo. Para participar, solo tienen que suscribirse al canal, darle un me gusta al vídeo y comentar desde qué ciudad nos están viendo, así como cuántos hijos o nietos tienen. Me hace mucha ilusión leer sus comentarios y saber desde qué parte de México o el mundo me acompañan. Vamos a comenzar, pero retrocedamos a 1957, cuando yo tenía apenas 8 años. Nací en una pequeña finca en el interior de Guanajuato, en el corazón de México. Nuestra casa era de adobe, el piso de tierra, sin electricidad ni agua corriente. El baño era una casita de madera en el patio, con un agujero en el suelo. Nos bañábamos en una tina, usando el agua del arroyo cercano. Éramos muchos en casa, mi padre, mi madre y 11 hijos. Yo era la segunda más pequeña. Mi padre trabajaba en el campo sembrando maíz, frijoles y camotes para sobrevivir. Cuando sobraba algo lo vendía en el mercado del pueblo, que quedaba a unos 8 kilómetros de nuestra casa. Caminábamos a pie, cargando los sacos en nuestras espaldas. Mi madre trabajaba incansablemente como sirvienta en las casas de las familias más acomodadas de la región. Salía temprano por la mañana con un bulto de ropa en la cabeza, y regresaba tarde en la noche agotada. A pesar de la dureza de nuestra vida, recuerdo algunos momentos buenos. Jugaba con mis hermanos pequeños bajo los árboles de mango, hacía muñecas con mazorcas de maíz, y pescaba mojarras en el arroyo. La comida era sencilla, atole con nopales, frijoles con tortillas, y de vez en cuando un trozo de chicharrón, cuando teníamos suerte. Gracias al esfuerzo de mis padres, pude estudiar un poco. Iba a la escuela cuando podía, en un salón improvisado en la iglesia del pueblo. Aprendí a leer y escribir, y a hacer cálculos básicos. Sin embargo, tuve que dejar la escuela a los 9 años para ayudar en casa. Cuidaba a mis hermanos pequeños, ayudaba en el campo, y acompañaba a mi madre a lavar ropa al río. Todo cambió cuando mi padre murió. Yo tenía 10 años. Un día, mientras trabajaba en el campo, fue mordido por una víbora cascabel. No dio tiempo de llevarlo al hospital del pueblo, murió en el acto, en los brazos de mi madre y mi hermano mayor, Joaquín, que tenía 19 años en ese entonces. Con la muerte de mi padre, Joaquín se convirtió en el hombre de la casa. Ya trabajaba como albañil en el pueblo, pero su salario no era suficiente para mantener a todos. Mi madre comenzó a trabajar aún más, lavando ropa desde la mañana hasta la noche. Mis hermanos mayores, Andrés de 17 años, Tomás de 16 y Francisco de 15, también buscaron trabajo. La casa quedó más silenciosa sin mi padre. Era un hombre estricto como muchos de esa época, pero nunca levantó la mano contra nosotros. Con su partida, las cosas empezaron a desmoronarse. Joaquín comenzó a beber y llegaba tarde a casa, oliendo a tequila. Gritaba a todos, especialmente a mi madre. Ella, ya cansada de tanto trabajar, solo agachaba la cabeza y aceptaba. Creo que tenía miedo de enfrentarse a él, de perder el poco dinero que él traía. A los 16 años, mi vida ya era un ciclo interminable de sufrimiento. Cada día era lo mismo, trabajar, sufrir, llorar en silencio, rezar por un milagro que nunca llegaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi menstruación, que siempre había sido irregular, llevaba más de 2 meses de retraso. Mi cuerpo estaba cambiando. Mi abdomen, siempre delgado por la falta de comida, comenzaba a mostrar una pequeña protuberancia. Estaba embarazada. Lo peor era que no sabía quién era el padre. Podía haber sido cualquiera de mis hermanos que me abusaban a menudo. Intenté ocultarlo lo mejor que pude usando ropas holgadas, fajas apretadas para disimularlo, pero a los 5 meses ya se hizo imposible esconderlo. Fue entonces cuando mi madre lo descubrió. «Zorra», me gritó, dándome una bofetada tan fuerte que caí al suelo. «Anduviste ofreciéndote por ahí, y ahora vas a traer otra boca que alimentar». Intenté explicarle que no había sido mi elección, que mis propios hermanos me habían hecho esto, pero ella no quería escuchar.
Tal vez le era más fácil culparme a mí que enfrentarse a la verdad espantosa sobre lo que estaba ocurriendo en nuestra casa. Mis hermanos, al enterarse, reaccionaron aún peor. ¿Qué has hecho con algún hombre del pueblo?, decían. Nadie de ellos admitió lo que me hacían. Frente a los demás fingían indignación, pero por la noche ellos eran los que venían a mi cama, callados como si nada. La violencia nunca paró y la humillación creció aún más. Durante mi embarazo los abusos se detuvieron, aunque creo que fue porque temían que el bebé sufriera. O tal vez ya no sentían el mismo interés por mí. Sin embargo, las humillaciones no se detuvieron. Se sentía como si yo hubiera cometido el peor pecado posible, cuando en realidad, yo era la mayor víctima en esa casa. Los meses pasaron, y aunque intentaba evitar que mi barriga creciera a la vista de los demás, fue imposible. Mientras mi cuerpo se expandía, mi vida se hundía más en el infierno. Seguía trabajando, cargando agua del arroyo, lavando ropa, ayudando en la cosecha, con el vientre creciendo dentro de mí. La vida que tenía antes de este embarazo, esos pequeños momentos de felicidad, parecían tan lejanos ahora. Ya no podía escapar de la realidad. Recuerdo que veía a otras niñas de mi edad pasando por el camino, y algunas de ellas incluso ya tenían novios. Soñaban con el matrimonio y el futuro, mientras yo, con el bebé creciendo en mi interior, luchaba por sobrevivir día tras día. Solo encontraba consuelo en la iglesia. Iba a escondidas temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando todos dormían o trabajaban. Me sentaba en el último banco y rezaba, no por un milagro, sino por un poco de paz, por encontrar la fuerza para seguir adelante. El padre Miguel, que me había visto tantas veces, comenzó a hablar conmigo más a menudo. Un día, me encontró llorando después de misa y se sentó junto a mí. Hija, sea lo que sea que esté pasando, recuerda que Dios no te ha abandonado, y yo tampoco. Aquí en esta iglesia, siempre encontrarás refugio. Quise contarle todo, pero el miedo me lo impidió. El miedo a lo que mis hermanos pudieran hacerme si descubrían que había hablado. Así que me limité a sonreír y agradecer su bondad. Al menos por un momento sentí que no estaba completamente sola. A medida que el embarazo avanzaba, el dolor en mi cuerpo y en mi alma se intensificaba. Mi familia, ya sin esperanza, me trataba como si fuera invisible, como si mi sufrimiento no tuviera importancia. Mi madre, que ya estaba agotada de tanto trabajar, a veces se limitaba a mirarme con cansancio. Su salud también se había deteriorado debido al esfuerzo constante. Cuando llegaba a casa después de un largo día de trabajo, apenas podía levantarse para servir la comida. Siempre me dejaba el último plato, como si yo no importara. Una noche, mientras preparaba la comida, noté que Joaquín me sonreía de una manera extraña cuando me acercaba con el plato. Algo en su mirada me hizo desconfiar, y en ese momento supe que algo no estaba bien. Cuando lo serví, me preguntó con falsa preocupación, ¿no tienes hambre? Come, necesitas alimentarte en tu estado. Esa sonrisa que tenía me heló la sangre. Como sabía él sobre mi embarazo, pensé, y me di cuenta de que había algo más en juego, algo mucho más oscuro. Decidí ir al cuarto de mi madre. Al llegar allí, la encontré descansando, respirando con dificultad. Mientras me sentaba a su lado, escuché risas provenientes de la cocina. Reconocí esas risas. Eran de Joaquín y Andrés, que siempre se reían de la misma manera cuando habían planeado algo malo. Me levanté en silencio, dejando a mi madre acostada, y caminé hacia la cocina. Aquel ambiente, aquella situación, me hizo sentir como si todo estuviera a punto de colapsar. La noche se alargaba mientras escuchaba las risas de mis hermanos desde la cocina. El aire estaba pesado, cargado de amenazas y un miedo palpable que me apretaba el pecho. Estaba aterrada, pero sabía que no podía quedarme en ese lugar. Cuando vi la sonrisa de Joaquín, supe que algo aún más horrible se acercaba. Mi intuición me decía que ese era el momento de huir. Si no lo hacía, las consecuencias serían fatales. De repente un grito atravesó el aire. Era la voz de mi hermano Andrés y mi cuerpo se tensó. Te estoy hablando, hermana, ¿a dónde crees que vas? Me había atrapado justo cuando intentaba acercarme a la puerta. Su tono era amenazante como siempre, pero esa noche estaba llena de una rabia especial. No podía quedarme allí ni un minuto más. No tengo tiempo para perder, pensé. Miré a mi alrededor, buscando algo con lo que protegerme, pero estaba sola.
Mis pies comenzaban a temblar de miedo, y mi mente luchaba por encontrar una salida. En ese momento, algo en mi interior se rompió. Sabía que si no me iba ahora, sería demasiado tarde. No podía permitir que mis hermanos controlaran mi vida más. Cerré los ojos por un momento, haciendo un esfuerzo para calmar mi respiración. Sabía que no podía seguir viviendo en ese infierno, y en ese instante tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Abrí la puerta con un solo pensamiento en mente: escapar. Corrí hacia el exterior, donde la luna iluminaba débilmente el camino de tierra. Mis pies descalzos golpeaban la superficie, pero no me importaba. Solo pensaba en una cosa: huir lo más rápido posible. Detrás de mí escuchaba los gritos de Joaquín y Andrés, pero el sonido de sus voces se iba desvaneciendo conforme me adentraba más en la oscuridad. Mi cuerpo dolía por la carrera, pero mi mente estaba decidida. Sabía que si me alcanzaban, todo se terminaría para mí. Cada paso que daba era una mezcla de terror y esperanza, pero no podía detenerme. Corrí hasta que mis pulmones no pudieron más. El miedo me impulsaba, pero el cansancio comenzaba a pesarme. Mis piernas temblaban, mis pies estaban sangrando por las piedras y las ramas caídas en el camino, pero no podía parar. Ya no tenía una casa a la que regresar, ni una familia que me esperara. Solo tenía el futuro incierto, pero estaba dispuesta a tomarlo. Finalmente, al amanecer, cuando ya no podía más, me detuve cerca de un árbol, apoyándome en su tronco. Estaba agotada, mi cuerpo herido y mi alma rota, pero lo había logrado. Había escapado. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no sabía hacia dónde ir. El pueblo más cercano estaba a varios kilómetros, y no tenía idea de cómo iba a sobrevivir. Estaba sola, completamente sola. El miedo seguía consumiéndome, pero había algo más, una pequeña chispa de esperanza. Sabía que no podía quedarme en ese estado. Estaba determinada a encontrar un refugio, un lugar donde pudiera empezar de nuevo, aunque no sabía cómo ni a dónde ir. Y fue cuando miré a lo lejos, vi la figura de una iglesia. No era la capilla de nuestro pueblo, era una iglesia más grande, con una torre imponente que se alzaba en el horizonte. Con el poco aire que me quedaba, caminé hacia allí. Mi corazón latía con fuerza, mi mente aún no podía creer que estuviera haciendo esto, pero seguía adelante. Al llegar a la iglesia, la puerta estaba abierta, como si me estuviera esperando. Era un lugar tranquilo con una atmósfera de paz que no conocía. Entré con cautela, con el cuerpo temblando y la cabeza llena de pensamientos oscuros. Caminé por el pasillo principal, sin poder creer lo que estaba haciendo. Al llegar cerca del altar, las lágrimas comenzaron a caer. Me dejé caer de rodillas, sin fuerzas para seguir. Sentía la sangre caliente corriendo por mis piernas, el dolor de todo lo que había vivido, pero también una necesidad urgente de encontrar algo más que sufrimiento. Alguien debía escucharme, alguien debía salvarme de todo esto. De repente escuché pasos acercándose. Levanté la vista y vi a una figura que se acercaba rápidamente. Era una mujer con hábito, un rostro lleno de preocupación y compasión. Se agachó junto a mí y con voz suave me preguntó: ¿Te encuentras bien, hija? Yo no podía responder. El llanto me ahogaba, y la sensación de alivio me desbordaba. No sabía si era un ángel enviado para salvarme, o simplemente alguien que se había cruzado en mi camino. Lo único que sabía era que por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente sola. La mujer con hábito, que resultó ser una monja del convento cercano, me ayudó a levantarme y me llevó a una habitación cálida dentro de la iglesia. El lugar era sencillo, pero había algo en su atmósfera que me daba paz. Me senté en una silla, con las piernas temblorosas, mientras la monja me ofrecía un vaso de agua. Me miró con amabilidad y con una voz suave me dijo: «Aquí estás a salvo, hija. Puedes quedarte el tiempo que necesites». Era la primera vez en años que alguien me ofrecía refugio sin esperar nada a cambio. La calidez en su voz y la bondad en sus ojos me hicieron sentir que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de encontrar un poco de consuelo en medio de tanto sufrimiento. Cerré los ojos por un momento, dejando que las lágrimas cayeran, pero sin sentir vergüenza. Finalmente podía permitirme llorar en un lugar donde nadie me juzgaría. «¿Cómo te llamas, hija?», me preguntó la monja, tomando una silla junto a mí. «Esperanza», respondí sin pensar. El nombre me parecía ahora una ironía amarga,
porque no sentía nada de esperanza en mi vida. Pero en ese momento, en ese refugio, sentí que el nombre tenía un nuevo significado. La monja me sonrió con ternura y asintió lentamente. Espero que encuentres la paz aquí, Esperanza. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso cuando sentimos que el mundo nos ha dado la espalda. Pasaron unos días y aunque aún me sentía perdida, algo comenzó a cambiar en mí. El convento era un lugar de tranquilidad, lejos del caos que había dejado atrás. El silencio me rodeaba, pero no era un silencio aterrador, como el que conocía en casa, sino uno lleno de calma, de oración y de esperanza. Las monjas me acogieron con amabilidad, y me ofrecieron tareas sencillas para ayudar, como limpiar el jardín o preparar alimentos para el almuerzo. Aunque el trabajo era arduo, sentía que tenía un propósito, algo que nunca había experimentado en mi vida. Poco a poco la hermana María, la monja que me había encontrado en la iglesia, se convirtió en alguien especial para mí. Me contaba historias sobre el convento, sobre cómo había llegado allí después de perder a su propia familia. Me hablaba sobre la vida en el convento y cómo, a pesar de los sacrificios, encontraba consuelo en la oración y el servicio a los demás. Una noche, mientras estábamos sentadas en la sala común, la hermana María me preguntó con suavidad: ¿te gustaría quedarte aquí con nosotras, Esperanza? Podemos ofrecerte un hogar, un lugar donde puedas empezar de nuevo. Al principio, la idea de quedarme allí me asustaba. No sabía si era lo correcto, ni si podía confiar completamente en este lugar. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que tal vez era mi única oportunidad para salir de la oscuridad en la que había vivido tanto tiempo. Sí, respondí finalmente con una voz temblorosa. Quiero quedarme. Esa noche me acosté en una cama limpia por primera vez en años, sin miedo, sin dolor, y sin la constante preocupación de lo que me esperarían al despertar. El sueño llegó lentamente, pero cuando finalmente caí dormida, fue un descanso profundo, como si mi alma también hubiera descansado por primera vez. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo y oración. Aunque las heridas emocionales seguían allí, ya no me sentía tan sola. Las monjas me trataban con respeto y cariño, y su compañía se convirtió en un bálsamo para mi corazón herido. Durante ese tiempo, la hermana María me ayudó a encontrar la fortaleza para hablar de mi pasado, aunque solo fuera en pequeños fragmentos. Me contaba sobre las misiones de las monjas en lugares lejanos, sobre las niñas que habían encontrado refugio en el convento después de haber pasado por situaciones terribles, y sobre cómo ellas habían encontrado su propio camino hacia la curación. Un día, después de varios meses en el convento, me encontré con una mujer que había llegado a vivir allí. Era una joven que parecía haber pasado por algo similar a lo que yo había vivido, aunque su sufrimiento se reflejaba en sus ojos de manera diferente. Al principio nos miramos en silencio sin decir nada, pero sentí que ella me entendía de alguna manera. Como si, al igual que yo, había encontrado un lugar en el que podía sanar, aunque el dolor nunca desapareciera por completo. «¿Sabes?», me dijo una tarde mientras caminábamos juntas por el jardín. «A veces la vida nos lleva por caminos oscuros, pero siempre hay una salida, aunque no la veamos al principio». Yo también creí que nunca encontraría paz, pero aquí, con las hermanas, he aprendido que hay esperanza. Esas palabras calaron profundo en mí. Aunque mi pasado nunca desaparecería por completo, empecé a entender que la sanación no era un destino final, sino un proceso continuo. Podía vivir con mis recuerdos, con mi dolor, pero también podía construir algo nuevo con ellos. Ya no estaba atrapada en el horror de lo que había sido mi vida, y aunque las cicatrices seguirían conmigo, también lo haría la fuerza que había encontrado al estar allí, en ese refugio. Con el tiempo me di cuenta de que había encontrado más que solo un lugar físico para quedarme. Había encontrado una nueva forma de ver la vida. A través del dolor, había llegado a comprender que el amor y la compasión podían sanar lo más profundo del alma. Con el paso de los meses, mi vida comenzó a tomar una nueva forma. El convento se convirtió en mi hogar, y las hermanas se convirtieron en mi nueva familia. Durante el día ayudaba en las tareas del convento, desde la cocina hasta el jardín, pero lo que más me llenaba era el tiempo que pasaba con las niñas del orfanato, aquellas que, al igual que yo en su momento, habían sufrido pero que ahora encontraban consuelo y esperanza en ese lugar. Una tarde, mientras ayudaba a una de las hermanas a organizar algunos documentos antiguos, la Madre Superiora se acercó a mí. Su rostro, aunque serio, reflejaba un cariño que nunca había experimentado antes. «Esperanza», dijo con suavidad, «tenemos algo importante que hablar».
Me senté frente a ella, nerviosa, sin saber qué esperar. La Madre Superiora me miró fijamente con una expresión que parecía decirme que algo grande estaba a punto de suceder. Hemos estado observando tu dedicación, tu trabajo con las niñas. Tienes una comprensión especial de su sufrimiento, y creemos que podría ser de gran ayuda para muchas más. Yo la miré sin comprender del todo. ¿Qué quiere decir, madre? La hermana Concepción ha propuesto que tomes un rol más activo en el orfanato. Hay muchas niñas aquí que necesitan a alguien que las guíe, alguien que haya pasado por lo mismo que ellas y pueda entender lo que sienten. Al principio me sentí abrumada por la idea. No me consideraba capaz de hacer algo tan importante. Yo era solo una niña rota que había llegado allí buscando refugio, pero la Madre Superiora y la hermana Concepción confiaban en mí. Así que, después de pensarlo profundamente, acepté. No sabía cómo, pero sentí que era el paso correcto, que debía usar mi dolor y mi experiencia para ayudar a otras niñas que, como yo, habían sido víctimas del abuso y el abandono. El trabajo no fue fácil. Las niñas del orfanato, aunque llenas de dolor, comenzaban a confiar en mí. Cada una de ellas tenía una historia que contar, y cada una de ellas necesitaba cariño y comprensión. Algunas me hablaban de sus padres, otras de cómo habían llegado allí, pero todas compartían una profunda tristeza en sus corazones. Yo las entendía como si sus palabras fueran las mías, y poco a poco, empecé a ser una figura en la que ellas podían confiar. Los días pasaban y me sentía más útil, más en paz conmigo misma. Aprendí a escuchar sin juzgar, a abrazar sin miedo y a mostrarles a esas niñas que, aunque el mundo fuera cruel, todavía quedaba un espacio donde podían sentirse seguras. El orfanato se convirtió en un refugio no solo para ellas, sino también para mí. Cada sonrisa, cada pequeño avance que veíamos en las niñas, era una victoria, y mi corazón se llenaba de un tipo de gratitud que nunca había conocido. Pero en lo más profundo de mi alma, aún guardaba el vacío de la hija que había perdido, la pequeña María de la Luz, que había sido arrancada de mis brazos antes de que pudiera verla crecer. Aunque no tenía respuestas sobre su destino, sabía que algo dentro de mí seguía buscando a esa niña perdida. Pensaba en ella a menudo, en cómo habría crecido, en qué tipo de persona sería. Pero en ese momento me di cuenta de que, tal vez, la forma en que podía honrar su memoria era ayudando a otras niñas que, como ella, habían sido víctimas de circunstancias trágicas. Las semanas siguieron su curso y mi vida en el convento se transformó completamente. Ya no me sentía como la joven aterrada que había llegado allí en busca de un refugio. Ahora era una mujer con un propósito, con un camino claro. La sanación era un proceso largo, pero sentía que cada día me acercaba un poco más a la paz que siempre había deseado. Ayudar a las niñas del orfanato, verlas sanar poco a poco, me dio fuerzas para seguir adelante. Una mañana, mientras caminaba por el jardín, la hermana Concepción se acercó a mí con una expresión seria en el rostro. Esperanza, dijo con suavidad, te he estado observando durante todo este tiempo, y creo que es hora de que tomes una decisión importante. ¿Te has planteado alguna vez unirte completamente a nosotras? ¿Ser una monja? La pregunta me sorprendió. No sabía qué responder. Sabía que mi vida en el convento me había dado algo que nunca había tenido, un propósito. Pero ser monja, eso era algo que no había considerado jamás. Sin embargo, algo dentro de mí sentía que esta podía ser la respuesta que había estado buscando durante toda mi vida. Tal vez, convirtiéndome en monja, podría sanar completamente y, a su vez, continuar ayudando a aquellas niñas que, como yo, necesitaban un refugio. Pasaron semanas mientras meditaba sobre esta decisión. Había cambiado mucho desde que llegué al convento. Había sanado más de lo que creía posible. Sin embargo, algo en mí seguía buscando respuestas. Decidí hablar con la Madre Superiora y la hermana Concepción una vez más. Les expliqué mis dudas y mis miedos, y ambas me escucharon con paciencia, sin juzgarme. Finalmente la hermana Concepción me dijo algo que cambió mi perspectiva: no se trata de lo que hayas sido, Esperanza. Se trata de lo que puedes llegar a ser. El dolor que llevas dentro, si lo usas bien, puede ser una fuente de fortaleza, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Con esas palabras en mi corazón, supe que estaba lista para dar el siguiente paso. Finalmente tomé la decisión de unirme al convento. Aunque al principio tenía muchas dudas, poco a poco comencé a sentir que había encontrado mi verdadera vocación.
En el convento me sentía completa, como si el amor y la paz que tanto había buscado me hubieran encontrado allí. Los votos que estaba a punto de tomar no eran una forma de escapar, sino una manera de transformarme y de seguir ayudando a los demás, tal como había soñado cuando comencé a trabajar en el orfanato. El día de mi consagración fue solemne y sencillo, como todo en el convento. La hermana María y la Madre Superiora me guiaron durante la ceremonia, y aunque no era el tipo de ceremonia fastuosa que podría haber imaginado en otros tiempos, sentí una profunda conexión con lo que estaba haciendo. Mis votos eran simples, pobreza, castidad y obediencia, pero para mí, cada palabra tenía un peso especial. Estaba dejando atrás mi dolor, mis cicatrices, y lo hacía para seguir una vida dedicada a los demás. Ya no me sentía como la niña rota que había llegado a este lugar, ahora me sentía como una mujer con un propósito claro. Los días siguientes fueron intensos. Aunque la vida en el convento seguía una rutina, siempre había algo nuevo que aprender. Mi trabajo con las niñas en el orfanato continuó, pero ahora también comenzaba a involucrarme en otras áreas del convento. Aprendí más sobre las prácticas religiosas, pero también sobre cómo sanar las heridas de las personas, cómo escucharlas y cómo guiarlas hacia la paz que tanto necesitaban. Las monjas del convento, cada una con su historia de sacrificio y renuncia, se convirtieron en mi familia. Recuerdo que con el tiempo, la hermana Concepción me enseñó a ver el sufrimiento no como algo que nos define, sino como una oportunidad para crecer. Ella siempre decía que las heridas más profundas podían ser las que nos daban la capacidad de entender el dolor de los demás. Y de alguna manera, eso se convirtió en mi misión, utilizar mi dolor, mis cicatrices, para ayudar a sanar a quienes más lo necesitaban. En los siguientes años, mi vida en el convento se volvió más significativa. Me sentí más conectada con las niñas que llegaban al orfanato. Ya no era solo una hermana que las cuidaba, sino una mujer que había vivido sus mismos miedos, que entendía sus lágrimas y su dolor. Algunas de ellas me recordaban a mí misma, jóvenes que, como yo, habían sido arrancadas de su hogar, de su familia, y habían llegado buscando refugio en un lugar que les ofreciera amor y protección. En una de esas noches tranquilas, mientras preparaba el almuerzo en la cocina del convento, me encontré con una joven monja que se acababa de unirse a la comunidad. Su nombre era Teresa, y aunque era joven, había una sabiduría en sus ojos que parecía más allá de su edad. Me acercó con una sonrisa amable y me dijo: «Me han hablado mucho de ti, Esperanza. La hermana Concepción me ha contado cómo transformaste tu dolor en algo positivo para los demás». Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar de todo lo que había sufrido en mi vida, había logrado hacer algo bueno, algo que ayudaba a otras personas. Nunca imaginé que, después de todo lo que había pasado, podría llegar a ser una fuente de inspiración para alguien más. Pero allí estaba una joven monja que había llegado con esperanza, porque sentía que podía aprender de mi experiencia. Fue en ese momento cuando comprendí que, al final, mi dolor no había sido en vano. Poco después de ese encuentro me di cuenta de que ya no sentía esa necesidad constante de buscar a mi hija perdida, María de la Luz. Sabía que nunca podría recuperarla, pero en mi corazón, comprendí que su vida había sido un impulso para que yo siguiera adelante, para que encontrara un propósito en medio del sufrimiento. Mi hija, aunque nunca la conocí como quería, había dejado una marca en mi vida que me impulsó a sanar, a ayudar, a ser la mujer que era ahora. Ella, de alguna manera, había sido mi primer impulso para encontrar la paz. El convento de Santa Clara en Guanajuato se convirtió en mi hogar, y cada día sentía que mi misión crecía más. En cada niña que llegaba al orfanato, veía una oportunidad de darles algo que a mí me había faltado: amor incondicional, comprensión y, lo más importante, esperanza. Cuando me encontraba con un niño o una niña que parecía perdida, solo con ver su dolor, yo podía entenderlo. Podía decirles que todo pasaría, que el sufrimiento no duraría para siempre. A través de los años, fui testigo de innumerables historias de transformación. Niñas que llegaron al orfanato con los ojos vacíos de esperanza, pero que poco a poco comenzaron a sanar, a sonreír, a soñar de nuevo. No fue un proceso fácil, ni rápido, pero cada pequeño paso que daban me llenaba de orgullo y gratitud. Sabía que, de alguna manera, cada una de esas pequeñas victorias representaba un pedazo de mi propia sanación. Al mismo tiempo, mis relaciones con las otras monjas del convento se profundizaron. Todas nos apoyábamos mutuamente, compartíamos nuestras alegrías y nuestros dolores. Aprendí que la verdadera fortaleza no viene de la lucha solitaria, sino de la comunidad.
El amor y el apoyo que recibía de las hermanas se convirtió en una fuente constante de energía para seguir adelante. Con el paso de los años, la vida en el convento de Santa Clara se fue convirtiendo en una rutina llena de propósito y satisfacción. Cada mañana comenzábamos con la misa, una oración que nos conectaba no solo con Dios, sino también entre nosotras. Después había trabajo en el orfanato, en la cocina, en los jardines, en la biblioteca. Cada tarea que realizábamos, por pequeña que fuera, se sentía significativa, como si estuviéramos construyendo algo más grande que nosotras mismas. Mi trabajo con las niñas se volvió cada vez más profundo. Ya no solo las cuidaba, las alimentaba, las vestía, ahora me dedicaba a escucharlas, a comprenderlas. Sabía que cada una de ellas tenía una historia que contar, una herida que sanar, y sentía que mi experiencia podría ayudarlas. No había nada más valioso para mí que ver cómo una niña que había llegado rota y asustada comenzaba a sanar, a confiar, a sonreír nuevamente. Era en esos momentos que entendía el verdadero significado de la sanación, tanto la mía como la de ellas. Pero a pesar de todo lo bueno que había encontrado en el convento, había algo que seguía pesando en mi corazón. El recuerdo de mi hija, María de la Luz, nunca desapareció por completo. Algunas veces, mientras observaba a las niñas que llegaban al orfanato, pensaba en cómo estaría mi hija, si habría encontrado un hogar amoroso o si aún estaría perdida en algún lugar. Pensaba en ella a menudo, especialmente cuando veía a otras madres cuidar a sus hijos con tanto amor y dedicación. Me preguntaba si en alguna otra vida podría haberle dado todo lo que necesitaba. No sabía si algún día tendría respuestas sobre lo que ocurrió con ella, pero de alguna manera, comencé a aceptar que tal vez la vida no tenía todas las respuestas que yo quería. Lo que sí sabía era que aunque mi hija nunca estuvo a mi lado como hubiese querido, ella me había dado la fuerza para cambiar mi vida. De alguna manera, su corta vida me impulsó a dedicarme a ayudar a otras niñas que pasaban por lo que yo misma había vivido. A los 25 años, tomé la decisión de dedicarme por completo a la labor que más me llenaba, trabajar en la rehabilitación de niñas que, al igual que yo, habían sufrido abuso, abandono o dolor. Decidí estudiar más, no solo sobre la psicología infantil, sino también sobre el manejo del trauma. Cada una de esas niñas representaba un pedazo de mi propia historia, y cada una de ellas me recordaba que mi dolor no era inútil. Podía ayudar a que otras niñas, como yo, pudieran encontrar la paz y la oportunidad de construir una vida mejor. Fue entonces cuando conocí a un hombre llamado Javier, que trabajaba en una organización que apoyaba a niños huérfanos y vulnerables. Su trabajo con los niños me impresionó mucho y al principio lo veía como una figura ajena, alguien que solo estaba allí para hacer su trabajo. Sin embargo, a medida que lo conocía más, me di cuenta de que compartíamos el mismo propósito, ayudar a los más necesitados. Javier, al igual que yo, tenía un pasado marcado por el sufrimiento, y lo que más quería era ofrecer un futuro mejor a los niños que llegaban a su organización. Un día, después de una conferencia sobre los derechos de los niños, Javier y yo nos sentamos a hablar. Fue una conversación que cambió algo en mí. Habíamos compartido nuestras historias, nuestras luchas y nuestras victorias. Le hablé de mi vida en el convento, de las niñas que había ayudado, y de la vida que había encontrado allí. Él me habló de su trabajo y de cómo, a pesar de las dificultades, creía que cada niño que ayudaba podía encontrar su camino. Su convicción me conmovió profundamente. A partir de ese momento supe que aunque había encontrado una misión en la vida, había algo más por lo que luchar, algo más grande que solo el orfanato. Javier me ofreció una oportunidad para trabajar con él en un proyecto que intentaba ayudar a niñas y niños huérfanos a encontrar familias adoptivas. Aunque al principio dudé, sabía que era una oportunidad para hacer más por las niñas y niños que aún no tenían un hogar. Mi vida en el convento había sido una bendición, pero también sentí que podía hacer más en el mundo exterior, sin dejar de lado mi misión. Fue entonces cuando comencé a cuestionarme si era el momento de dar otro paso. El convento siempre sería mi hogar, pero había algo en mí que sentía que podía hacer aún más por las niñas, y que mi trabajo con Javier podría ser un paso en ese camino. Pero al mismo tiempo el miedo me envolvía. De alguna manera, el convento había sido mi refugio, el lugar donde había encontrado sanación. ¿Sería capaz de enfrentarme al mundo exterior nuevamente, después de todo lo que había vivido? Finalmente, después de mucha reflexión, tomé la decisión de salir del convento, aunque mi corazón estaba dividido.
El miedo a lo desconocido, a enfrentar un mundo lleno de incertidumbre, era grande, pero también lo era la necesidad de seguir adelante, de llevar mi misión más allá de esos muros que por tanto tiempo me habían protegido. Sabía que no podía quedarme encerrada en el pasado, aunque siempre llevaría conmigo las cicatrices de mi infancia. Mi deseo de ayudar a más niños, de ofrecerles un futuro lleno de esperanza y amor, era más fuerte que mi miedo. Javier y yo comenzamos a trabajar juntos en el proyecto de adopciones. Aprendí mucho en ese tiempo, sobre todo sobre los sistemas de protección infantil y cómo, a veces, los niños solo necesitan una oportunidad para reconstruir sus vidas. A lo largo de los años, ayudamos a muchos niños a encontrar familias amorosas, a reconstruir sus vidas y a sanar las heridas que la vida les había impuesto. A veces los niños llegaban tan rotos que parecía imposible creer que algún día serían capaces de sanar, pero con el tiempo, muchos de ellos comenzaron a brillar, a sonreír, a ser niños nuevamente. Pero lo que más me conmovía, lo que me impulsaba todos los días, era pensar en todas esas niñas que llegaban a nuestras manos y me recordaban a mí misma. Mi historia, aunque llena de dolor, se había convertido en una herramienta para ayudarles a superar las mismas batallas que había enfrentado. Sentía que mi dolor ya no era un peso, era una fuente de fuerza, un testamento de que incluso después de las noches más oscuras, siempre hay una luz al final del camino. Aunque mi vida exterior era distinta a la del convento, la paz que había encontrado en esos años nunca me abandonó. Había transformado mi sufrimiento en algo positivo, y eso se reflejaba en el trabajo que realizaba con los niños. Nunca olvidé mi misión de proteger a los más vulnerables, y sentí que, de alguna forma, estaba honrando la memoria de mi hija, María de la Luz. Aunque nunca supe qué pasó con ella, en cada sonrisa de un niño que ayudábamos a encontrar un hogar, sentía que algo de su espíritu vivía en mí, que su corta vida me había llevado a este camino. Los años siguieron pasando, y mi vida se transformó aún más. A medida que crecía, entendía más sobre el verdadero significado de la sanación. No se trataba solo de eliminar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de usarlo para hacer algo más grande que uno mismo. A veces las cicatrices que dejamos atrás son las que nos dan la capacidad de tocar los corazones de los demás. Y aunque nunca podría olvidar lo que viví, aprendí a no dejar que mi pasado definiera mi futuro. A los 45 años, ya había hecho una diferencia en la vida de muchas niñas y niños. Había encontrado el propósito que siempre había buscado, y sabía que mi trabajo no había terminado. Cada día era una nueva oportunidad para ayudar a alguien más. La historia de mi vida, aunque marcada por el sufrimiento, se había convertido en una historia de resiliencia, de lucha y sobre todo, de esperanza. Un día, cuando ya llevaba muchos años trabajando en la fundación con Javier, recibí una carta que cambiaría mi vida una vez más. Era de una mujer que había adoptado a una niña en Guanajuato muchos años atrás. Su hija, según la carta, había sido una niña abandonada, y al crecer, había comenzado a investigar sobre su origen. La mujer me contó que su hija había encontrado una pista que indicaba que su madre biológica podría ser yo. Mi corazón se detuvo por un momento. La posibilidad de que María de la Luz, mi hija perdida, aún estuviera viva, me llenó de una emoción indescriptible. Decidí no dudarlo ni un segundo. Tomé un vuelo a Guanajuato y me encontré con la mujer que me había escrito la carta, quien me presentó a la joven mujer que había estado buscando su madre biológica. Sus ojos me miraban con una mezcla de curiosidad y amor. El destino, después de tantos años, me había dado una segunda oportunidad. Esa joven, que tenía la edad que tendría mi hija en este momento, se acercó a mí con cautela, como si temiera que todo fuera un sueño. Y cuando nuestras manos se encontraron, supe, con todo mi ser, que había encontrado lo que tanto había perdido. María de la Luz no solo era un recuerdo en mi corazón, ella había estado allí, luchando por encontrarme, y yo por encontrarla. Con el paso del tiempo, nuestra relación fue creciendo. A pesar de los años que habíamos pasado separadas, la conexión entre nosotras fue inmediata. Ella era mi hija, mi pequeña, y aunque los años nos separaron, no fue tarde para empezar de nuevo. Juntas comenzamos un camino de redescubrimiento y amor, una historia que jamás imaginé que viviría. Y aunque mi vida estuvo marcada por el sufrimiento, al final encontré algo que jamás imaginé, un final feliz, lleno de amor y de esperanza.